Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy en nuestra asignatura de lenguaje hablaremos acerca del predicado nominal y verbal. Para ello te pido que tengas a la mano el libro de lenguaje, tu lapicero y tu cuaderno para que tomes nota de lo más importante. Empezamos entonces. Hablamos ahora del predicado. Observa el siguiente ejemplo. Los fuegos artificiales estallarán a la hora señalada. El verbo es estallar. ¿Qué estallará a la hora señalada? Los fuegos artificiales. ¿Qué viene a ser eso? Viene a ser el sujeto de la oración. Y lo que se dice del sujeto viene a ser nuestro predicado. Entonces, mira, mi oración sabemos nosotros que tiene un verbo conjugado, ¿verdad? Y la oración bimembre va a tener sus dos elementos, sujeto, predicado. El sujeto es el que realiza la acción y el predicado, todo lo que se dice del sujeto. Vamos, una oración más. Por la tarde me visitarán mis abuelos. Verbo visitar. ¿Quiénes me visitarán por la tarde? Mis abuelos. La respuesta viene a ser el sujeto, persona, animal o cosa de quien se dice algo. Y lo que se dice del sujeto, ¿qué viene a ser? Nuestro predicado. Entonces, cuando nosotros hablamos del predicado, es parte de la oración que expresa ¿qué cosa? Acción, por el verbo, ¿verdad? Que realiza el sujeto. El sujeto realiza la acción y los diferentes estados en los que éste pueda encontrarse. Es decir, es todo lo que se dice del sujeto. Está formado por un verbo y sus complementos. Estudiamos ahora la estructura del predicado nominal. Dentro de su estructura vamos a encontrar los siguientes elementos. 1. El verbo copulativo. Nosotros sabemos que el verbo copulativo no posee significado. ¿Y de qué sirve dentro del contexto de la oración? De unión o enlace entre ¿quién? Entre el sujeto y el atributo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, el verbo copulativo son los que están vacíos de significado y hacen de unión o enlace entre el sujeto y el atributo que es una palabra. Ahora, ¿cuáles son los verbos copulativos? Tenemos al verbo ser, estar, parecer y todos aquellos verbos que se derivan de estos verbos principales. Ahora, el atributo, ¿qué viene a ser? El atributo puede ser un sintagma nominal, un sintagma adjetivo, un sintagma preposicional o un sintagma adverbial. El atributo necesita concordar ¿en qué? En género y número con el sujeto, lo que no sucede con el predicado. ¿Ya? Eso hay que tener mucho en cuenta. Tenemos el siguiente ejemplo y nos dan la siguiente oración. El tiempo es fugaz. Observa cómo analizaremos esta oración. ¿Ya? Y lo vamos a dividir en sujeto y predicado nominal. Entonces, el tiempo es fugaz. Mi verbo es. El verbo ser, estar, se deriva del verbo ser y estar. Por lo tanto, es un verbo copulativo. Preguntamos al verbo, ¿qué es fugaz? Y tenemos el tiempo. El tiempo viene a ser el sujeto de esta oración. Pero el verbo es, al ser un verbo copulativo, no dice ni predica nada acerca del sujeto tiempo. Por lo tanto, exige la presencia de una palabra que complete su significado. En este caso va a ser fugaz. Fugaz es un adjetivo.
el adjetivo va a cumplir la función de atributo en esta oración. Entonces, el verbo copulativo va a dejar de ser núcleo de este predicado y esa función se lo va a ceder ¿a quién? A este complemento exigido que viene a ser el atributo. Hablamos ahora del atributo. Veamos el siguiente ejemplo. La cena estaba exquisita. Mi verbo estaba. Es un verbo copulativo. ¿Por qué? Porque no posee significado propio. Preguntamos al verbo, ¿qué estaba exquisita? La cena. ¿Y qué se dice de la cena? ¿De acuerdo? Que estaba exquisita. Pero estaba, al ser un verbo copulativo, no posee significado propio. Por lo tanto, estos verbos copulativos requieren la presencia obligatoria de ¿quién? De un complemento que va a completar su significado, en este caso, exquisita. Es un adjetivo calificativo que al completar el significado del verbo copulativo va a cumplir la función de atributo. ¿De acuerdo? Entonces, los atributos, ¿ya? Solo aceptan ser reemplazados ¿por quién? Por el pronombre lo. Entonces vamos a decir lo estaba. Una oración más. Las mujeres son muy afectuosas. Verbo son, que se deriva del verbo ser y estar. Verbo copulativo. ¿Quiénes son muy afectuosas? Las mujeres, que vendría a ser el sujeto de la oración. Las mujeres son. El verbo copulativo ya sabemos que no posee significado. Por lo tanto, requiere la presencia obligatoria de ¿quién? Del atributo, que es el complemento de este tipo de verbos copulativos. Entonces, este complemento, muy afectuosa, cumple la función de atributo. Este atributo se reconoce porque admite ser reemplazado solamente por el pronombre lo. Entonces decimos lo son. Una oración más. Estos alumnos parecen aplicados. El verbo es parecen. ¿Tiene significado propio? No posee. Por lo tanto, pasa a ser un verbo copulativo. Preguntamos al verbo, ¿quiénes parecen aplicados? Estos alumnos, que viene a ser sujeto de la oración. Estos alumnos parecen. Como el verbo no posee significado, requiere la presencia obligatoria de un complemento. En este caso, aplicados viene a ser un adjetivo calificativo que va a cumplir la función de atributo. Los atributos son complementos exclusivos de estos verbos copulativos y por lo tanto el atributo es el único complemento que va a completar su significado y que a la vez admite ser reemplazado solamente por el pronombre lo parecen. El atributo, ya hemos dicho, es el complemento exclusivo de los verbos copulativos ser, estar y parecer. La función de atributo o predicado nominal se reconoce porque hemos dicho, porque solo admite ser sustituido ¿por quién? Por el pronombre lo, sea cual fuera el género y el número. Vamos ahora a las formas del atributo. En este caso vamos a ver cuando es un sintagma nominal. Observa la siguiente oración. José es arquitecto. Es viene a ser el verbo copulativo. ¿Quién es arquitecto? José, ¿verdad? ¿Qué se dice de José? Que es un arquitecto.
que viene a ser el predicado de la oración. Ahora, es un verbo copulativo que no posee significado. Si yo digo José es, ¿pero qué cosa es? No tiene significado propio. Por lo tanto, requiere la presencia ¿de qué? De un complemento. En este caso, la palabra arquitecto está completando el significado del verbo copulativo. Arquitecto es un sustantivo. Es por eso que este sustantivo va a cumplir la función de atributo. Es por eso que se dice que el predicado es nominal. ¿Por qué? Porque el atributo está cumpliendo la función de núcleo del predicado. Un ejemplo más. Mal de muchos, consuelo de tontos. Si nosotros analizamos la estructura profunda de esta expresión, se concibe de la siguiente manera. Mal de muchos es consuelo de tontos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? El verbo se ha elidido, o sea, se ha eliminado. Y la coma está reemplazando al verbo, lo está reemplazando. Ya en la estructura superficial vamos a analizar de la siguiente manera. Consuelo, que es un sustantivo, va a cumplir la función de núcleo. Mal de muchos pasa a ser el sujeto y consuelo de tontos, que viene a ser nuestro predicado nominal. ¿Por qué? Porque su núcleo es un sustantivo. Una oración más. Vamos. Pueblo chico, infierno grande. De la misma manera, mira en este ejemplo, el verbo se ha elidido, que quiere decir que se ha eliminado. Y la coma está reemplazando al verbo. Pueblo chico es infierno grande. Se elimina el verbo y se pone la coma. Esa es en la estructura profunda. En la estructura superficial lo analizamos de la siguiente manera. Infierno, que es un sustantivo, ¿no? Pasa a ser ¿qué cosa? Pasa a ser el núcleo, en este caso, del predicado. Por eso se dice que es un predicado nominal. Y pueblo chico pasa a ser el sujeto de la oración. Entonces, ¿qué decimos? Que un sintagma nominal puede ser cualquier pronombre con función sustantiva, un adjetivo sustantivado por el artículo e infinitivos. Ahora veamos cuando el atributo es un sintagma adjetivo. Tenemos la siguiente oración. Maravillosa, dice, esta noche. En la estructura profunda vamos a ver que el verbo se ha elidido y la coma está reemplazando al verbo, ¿ya? Entonces, esta expresión se concibe de la siguiente manera. Maravillosa es esta noche. En la estructura ya superficial vamos a ver que maravillosa, que viene a ser adjetivo, y como adjetivo cumple la función de núcleo ¿de quién? Del predicado nominal. ¿Nominal por qué? Porque el adjetivo, que es el atributo, está cumpliendo la función de núcleo. Y esta noche, que vendría a ser el sujeto de la oración. Esto equivale a decir, esta noche es maravillosa. Una oración más. Qué hermosa esa mujer. Ya sabemos que en la estructura profunda el verbo se ha elidido, ¿verdad? Y la coma está reemplazando al verbo. Esto equivale a decir, esa mujer es muy hermosa, ¿verdad? Entonces, en la estructura superficial vamos a ver que hermosa, que viene a ser adjetivo.
y como adjetivo va a cumplir la función de núcleo ¿de quién? Del predicado nominal. ¿Por qué? Porque viene a ser el atributo. Y esa mujer, ¿qué vendría a ser? Viene a ser el sujeto de la oración. Esto equivale a decir, esa mujer es muy hermosa. Entonces, podemos decir que el sintagma adjetivo, en este caso, el adjetivo debe concertar en género y número con el sujeto. Ahora vamos a ver cuando el atributo es un sintagma adverbial. Tenemos la siguiente oración. Las flores aquí. En la estructura profunda, esta expresión se concibe así. Las flores son aquí. ¿Qué ha pasado? El verbo se ha elidido, o sea, se ha suprimido, se ha quitado y ha sido reemplazado por la coma. Entonces, en la estructura ya superficial, las flores vendría a ser el sujeto de la oración y aquí, ¿qué viene a ser? Que está indicando lugar, ¿verdad? Por lo tanto, viene a ser el adverbio. Y como el adverbio está pasando a ser el atributo, entonces cumple la función de núcleo. Y es por eso que mi predicado va a ser adverbial. Esto equivale a decir, las flores son aquí. Una oración más. La comida después. Ya sabemos que en la estructura profunda esto equivaldría a decir la comida es después, pero el verbo ha sido elidido y está siendo reemplazado por la coma. Entonces, la comida pasa a ser el sujeto y después, que es el adverbio, pasa a ser el núcleo del predicado. Por lo tanto, mi predicado es adverbial. Entonces, esto equivale a decir la comida es después. En algunas ocasiones puede aparecer el adverbio en función de atributo. Vamos ahora, jóvenes, al predicado verbal y nos dan el siguiente ejemplo. No me detengas ahora. Palabra que indica acción, detener. ¿Qué viene a ser? El verbo en la oración. Si nosotros le preguntamos al verbo, ¿quién no me va a detener ahora? ¿Tenemos respuesta? No, pero se sobreentiende, ¿verdad? Entonces el sujeto es tácito y todo lo demás viene a ser el predicado. Nosotros ya sabemos que el predicado es lo que se dice del sujeto, pero en este caso mi predicado es verbal. ¿Por qué? Si te das cuenta, el verbo en este caso ya no es un verbo copulativo. No es el verbo ser, ni el verbo estar, ni los que se derivan de estos verbos principales ser, estar o parecer. Es un verbo que posee significado propio y que por sí solo puede formar el predicado de la oración. Un ejemplo más. Nos dice, llena de peligros, avanza la trocha. Verbo en la oración, avanzar, ¿verdad? Ese es nuestro verbo. Preguntamos al verbo, ¿quién avanza llena de peligros? La trocha. ¿Qué viene a ser? El sujeto de la oración. Y lo que se dice del sujeto viene a ser nuestro predicado. Avanzar también constituye a un predicado verbal. Entonces, ¿qué decimos? Que el predicado verbal es aquel que va a tener como núcleo ¿a quién? A un verbo que posee significado propio, pleno. ¿De acuerdo? O sea, un verbo predicativo. Entonces, estos verbos por sí solos
pueden formar el predicado de la oración, ya que dan una información plena, pero también aceptan a sus modificadores. Entonces, cuando nosotros hablamos del verbo predicativo, observa el siguiente ejemplo: los jóvenes construyen el futuro. Analizamos la siguiente oración y encontramos a la palabra que indica acción. ¿Cuál es? Construir. Viene a ser el verbo de la oración, ¿ya? ¿Qué pasa a ser el núcleo del predicado? Le preguntamos, ¿quiénes construyen el futuro? Los jóvenes. Los que viene a ser artículo determinante que modifica directamente a jóvenes, que pasa a ser el núcleo del sujeto. ¿Y qué construyen? El futuro, que viene a ser nuestro complemento. Estos tipos de verbo por sí solo pueden formar el predicado de la oración, por sí solos, pero también aceptan a los complementos. Entonces, los verbos predicativos por sí solos forman o pueden construir un predicado verbal, sin la presencia ¿de qué? De los complementos, como por ejemplo el verbo comer, dormir, viajar. Aunque, jóvenes, ya saben ustedes que aceptan a los complementos, ¿para qué? Para completar su significado. Como por ejemplo, ¿no? El verbo comer, come. ¿Y qué come? Pan. Duerme. ¿Y dónde duerme? En el sofá. Viaja. ¿Por dónde? Por los Estados Unidos. ¿Ah? Pero ya sabes que estos verbos predicativos por sí solos poseen significado y pueden formar el predicado de la oración. Bien, jóvenes, empezamos a evaluar nuestro aprendizaje y nos pide subrayar el predicado e indicar si es verbal o nominal. Vamos a la primera oración y nos dice: aquellos muchachos vienen acompañados. Mi verbo vienen, venir, y mi predicado vienen acompañado. Verbo venir, predicado verbal. Se llevaron los regalos esos desconocidos. Mi predicado: se llevaron los regalos. Verbo llevar, predicado verbal. Mi verdad es solo una. Mi predicado es solo una. Es verbo que se deriva del verbo ser, estar, predicado nominal. Por la tarde se perdieron los regalos navideños. Mi predicado: se perdieron por la tarde. Perder, verbo, predicado verbal. Mis sueños y mis ilusiones están muy lejos. Están muy lejos. Predicado verbal. Pero me dirás, profesora, ¿por qué es predicado verbal si ahí aparece el verbo están, que se deriva del verbo ser y estar? Recuerda que el año pasado nosotros estudiábamos cómo diferenciar ser, estar cuando es verbo copulativo y ser y estar cuando era verbo no copulativo. En este caso, si te das cuenta, está ocurriendo que el verbo está, que se deriva del verbo ser y estar, aparece entre ¿quién? Entre el sujeto, que viene a ser mis sueños e ilusiones, y el adverbio muy lejos, que está cumpliendo la función de circunstancial. Esa es la prueba para que nosotros afirmemos que está no es verbo copulativo, sino es un verbo no copulativo. Continuamos y nos dice la siguiente oración: esos caminos por donde anduve son un sendero agreste. Predicado: son un sendero agreste.
Verbo son, que se deriva del verbo ser y estar, entonces mi predicado es nominal. Siguiente oración me dice, quien sepa esto es un verdadero sabio. Predicado es un verdadero sabio. ¿Quién es un verdadero sabio? Quien sepa esto. Ese es mi sujeto. En mi predicado yo tengo es, que se deriva del verbo ser y estar, predicado nominal, pero sin dejar de lado que dentro del sujeto encuentras otra proposición. Siguiente oración nos dice, nosotros, los defensores, hemos realizado los cambios. Hemos realizado los cambios es mi predicado. Por lo tanto, mi predicado es verbal. Hemos realizado. Ese es mi verbo. Siguiente me dice, nadie como tú nos ayudará con este problema. ¿Quién nos ayudará con este problema? Nadie como tú. Ese es mi sujeto. Y mi predicado nos ayudará con este problema. Verbo ayudar, predicado verbal. Nosotros somos los vencedores de aquel memorable partido. ¿Quiénes? Nosotros. Y todo lo demás, mi predicado. Verbo somos, del verbo ser, estar, mi predicado es nominal. Siguiente oración nos dice, los hombres tuvieron miedo de haber abierto la fosa de los muertos imperdonados. Predicado, tuvieron miedo de haber abierto la fosa de los muertos imperdonados. Verbo tener, predicado verbal. Vamos a la siguiente oración y en la siguiente oración encontramos más de una proposición. La primera proposición, en verdad, era un temor. Verbo era, que se deriva del verbo ser, estar, predicado nominal. ¿Qué? Siguiente proposición, también yo compartía. Yo también compartía. Verbo compartir, predicado verbal. Pero dice, ninguno de los familiares lo iba a reconocer. Predicado lo iba a reconocer. ¿Quién lo iba a reconocer? Ninguno de los de mi familia. Verbo ir, predicado verbal. Entonces tenemos 3 proposiciones. Siguiente. Y entonces aquella noche tembló la tierra del cementerio. ¿Qué tembló? ¿O quién tembló? La tierra del cementerio. ¿Y cuándo? Aquella noche entonces tembló. Ese es mi predicado. Verbo temblar, predicado verbal. Muy bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final y ahora te toca trabajar a ti. Recuerda que tienes que dar los exámenes y tienes una opción para marcar, así que lee, analiza e interpreta. Tienes nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado. También tienes la tarea, pero la tarea me lo puedes mandar a mi WhatsApp. Por favor, de preferencia, mándalo a mi WhatsApp. ¿Sí? Éxitos entonces en tus exámenes y en la tarea. Son 2 días para que veas los exámenes y 5 días para entregar tu tarea. Nos vemos la siguiente semana. Cuídate y lávate frecuentemente tus manos. Nos vemos la siguiente semana.